del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Ibero León, a nuestras colegas del Departamento de Ciencias Religiosas de la Ibero Ciudad de México, la doctora Mariana Méndez, a la maestra Gabriela Juárez y a la maestra Rebeca Montemayor. Pues les damos la más cordial bienvenida, doctora Méndez. Excelente. Muchísimas gracias al equipo de audio que está aquí con nosotros en la Ibero, siempre sacándonos de apuros. Precisamente acaba de haber una manifestación aquí en las escaleras magnas de nuestra universidad al respecto de el Día Internacional de la Mujer, que desde hoy ya se están viendo muchas manifestaciones y desde ayer y toda la semana. Entonces también estamos en un contexto muy particular. Hoy además es el aniversario número 80 de nuestra universidad. Fue fundada en 1943 y hoy pues iniciamos la jornada también celebrando los 80 años de la Ibero Ciudad de México. Entonces, por varios motivos, estamos como con 1000 estímulos alrededor de nosotras y nosotros al respecto en torno a estos días, ¿no? Les agradecemos su paciencia y vamos a dar comienzo a esta mesa, este conversatorio. No sé si el maestro Gerardo quisiera comenzar con algunas palabras y luego yo puedo continuar ya con el esquema general de cómo vamos a presentar esta mesa. Sí, nada más agradecerles pues la generosidad del tiempo, la disposición de poder compartir con nosotros a nombre de la Biblioteca Jorge Bertes Campero, del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Iberoamericana León, y obviamente el Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Pues les damos la cordial bienvenida a todas y todos, y te cedo la palabra, doctora Méndez. El año pasado también tuvimos el gusto de compartir la mesa de diálogo. Pues nada, no me quisiera alargar con esta presentación, agradecer el foro y tratar de poner sobre la mesa algunas preguntas que van a funcionar como preguntas guía para ir, digamos, planteando hitos o algunos acentos en algunas discusiones que nos parecieron importantes, interesantes para el día de hoy, a propósito del pensamiento, los pensamientos y las teologías feministas. Entonces, antes de comenzar con este, digamos, recorrer el pensamiento a través de estas preguntas guía, tanto la maestra Gabriela Juárez como la maestra Rebeca Montemayor nos van a dar una especie de introducción como patada de salida o como banderazo de salida para ir planteando algunas temáticas que van a ser como gancho para algunas problemáticas que vamos a ir después desarrollando con estas preguntas y motivar un poquito el diálogo tanto con ellas como con el público que esté conectado y que esté aquí en el auditorio. Entonces, antes de dar paso a esta introducción que cada una va a hacer, me permito primeramente presentar a nuestras dos panelistas. En primer lugar, aquí a mi izquierda, a su derecha, está Gabriela Juárez Palacios. Ella es estudianta del doctorado en Estudios Críticos de Género en la Universidad Iberoamericana Santa Fe. Es parte del eje de Iglesias y Espiritualidades de las Brigadas Nacionales de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México, y desde allí acompaña a colectivos de mujeres buscadoras. Colaboró como secretaria ejecutiva del Observatorio Eclesial desde el 2010, generando opinión pública en diferentes medios de comunicación como analista religiosa. Es cofundadora del Grupo de Teólogas e Investigadoras Feministas de México, forma parte del consejo editorial de la revista Sofías, primera revista sobre teología feminista en México. Ha impartido clases de teología feminista en diferentes institutos de teología, imparte cursos, talleres sobre análisis social y eclesial, teología feminista, ética teológica, con grupos de mujeres en proceso de formación teológica feminista, militante y activista en la defensa de los derechos humanos de las mujeres especialmente. Y a mi derecha, a su izquierda del público, está la maestra Rebeca Montemayor. Ella es maestra en ciencias teológicas, ha sido profesora en varias instituciones teológicas de la educación superior en México en las áreas de Biblia, género y educación, y ecumenismo y diálogo interreligioso. En el área de la perspectiva feminista, los enfoques de su trabajo bíblico y teológico se enfocan al conocimiento y uso de las metodologías contextuales de exégesis y hermenéuticas. Cuenta con diversas publicaciones en el área de Biblia y teología,
también en la línea feminista de la liberación. Forma parte de grupos ecuménicos de acompañamiento en toma de decisiones con Católicas por el Derecho a Decidir y actualmente colabora en el CIMSUR UNAM, esto es Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de la Frontera Sur, Chiapas, en la Red por la Justicia Reproductiva desde un aporte eclesial. En México tiene una participación activa en iniciativas de inspiración de fe, en apoyo a la paz y no violencia, en el movimiento de Iglesias por la Paz desde el 2011 y es miembro de ACETI, Asociación de Teólogos del Tercer Mundo, así como de la Red de Biblistas Populares a través de RIBLA, Revista de Interpretación Bíblica de América Latina. Fue miembro de la Asamblea Consultiva de CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, del 2011 al 15, y actualmente es coordinadora de la Cátedra de Teología Feminista de la Universidad Iberoamericana, aquí en Ciudad de México, a partir del 2021. Ella también es pastora ordenada de la Iglesia Bautista Shalom de la Ciudad de México desde el 2000. Nada, le cedo la palabra primero a Gaby Juárez y posteriormente a Rebeca Montemayor. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, pues ya con la larga presentación me voy de lleno. Gracias a quienes están aquí presentes. Bueno, ¿qué les puedo decir sobre qué es la teología feminista? Yo creo que la teología feminista es lo que decimos las mujeres sobre Dios. ¿Qué dicen las mujeres? ¿Quién es Dios? Y más bien, ¿qué dicen las mujeres sobre la divinidad? Quitando un poco esta construcción teológica que se ha hecho del Dios hegemónico, ¿no? Que es hombre, varón, eurocéntrico. En este sentido, las mujeres nos preguntamos, ¿qué entendemos o cómo reflexionamos las mujeres sobre Dios? ¿Quién es Dios, no? Y yo diría también sobre la divinidad, quitando también esta estructura de lo que hemos aprendido sobre la teología feminista, ¿no? O sobre la teología, empezando por la teología. Entonces, con esta pregunta y con esta respuesta de decir, ¿quiénes dicen las mujeres que es la divinidad? Yo pondría 3 características, ¿no? Principales, que sería, nosotros hacemos esta reflexión teológica desde las mujeres feminista a partir de la experiencia y la vida cotidiana, que creo que esta es una propuesta que hacemos las mujeres, especialmente en América Latina, las feministas de América Latina, las teólogas feministas de América Latina, partimos desde la experiencia de nuestro ser mujeres. Y bueno, ya veremos más adelante por qué esa experiencia y por qué esa vida cotidiana, ¿no? Otra segunda característica para hacer esta reflexión teológica feminista sería a partir del cuerpo. El cuerpo de las mujeres como una fuente no de pecado, sino como una fuente de sabiduría y como un punto de partida para hacer precisamente esta teología, ¿no? Y el cuerpo también desde la diversidad. Desde ¿qué entendemos las mujeres ampliamente desde nuestro cuerpo cis, nuestro cuerpo trans, nuestro cuerpo como uno se identifica, ¿no? Ahora no binario, como estamos reconstruyendo. También desde ahí, ¿cómo entendemos la experiencia de Dios, ¿no? Desde nuestro cuerpo, desde nuestra experiencia, y quitamos un poco esta puesta del cuerpo que es pecado, ¿no? Especialmente el cuerpo de las mujeres. Otra apuesta que diría, otra característica, cómo reflexionamos las mujeres y cómo hacemos teología es a través de la conciencia. Nuestra conciencia que tiene que ver con una propuesta epistémica, o sea, de conocimiento. También tenemos la posibilidad o hacemos esta apuesta de construir esta ciencia, si lo queremos hablar desde esta perspectiva desde la teología, el estudio de Dios o de las diosas que decimos, cómo nosotros también hacemos desde esta conciencia, no esta razón hegemónica que solamente es vista o que es propuesta, como lo hemos visto en la teología, por la razón de los varones, ¿no? Quien ha construido la teología, sino desde esta apuesta también de crear, sistematizar, pensar, de construir a partir de nuestro ser mujeres, ¿no? ¿Qué decimos las mujeres? Entonces,
bueno, con estas 3 apuestas, con estas 3 líneas, yo empezaría como a ver cómo movemos o cómo construimos esta apuesta y qué es la teología feminista, ¿no? Pues como ya hemos dicho, la teología en general es la ciencia que reflexiona sobre Dios. Para nosotros, ¿qué es la teología a partir de las mujeres? Es la ciencia que reflexiona desde las mujeres, desde su experiencia, desde su cuerpo y también desde su conciencia, ¿no? Desde su construcción epistémica. Entonces, resumiría desde esta manera. Y otras 3 apuestas que yo diría que son importantes cuando construimos o cuando reflexionamos sobre la teología feminista, tiene que ver que estamos apostando por deconstruir lo que se ha dicho que es la teología. Esa teología hegemónica, omnipotente, omnipresente, omnisciente, que tenemos este legado, ¿no? De quién es Dios, un Dios varón, un Dios hombre, construida por los filósofos Agustín, Santo Tomás, San Jerónimo, también desde la línea protestante, ¿no? Ya más acá en el siglo XV, los reformadores, Lutero, Calvino, también es una construcción de un Dios hombre varón. Y entonces dirían las teólogas feministas, si creemos en un Dios hombre varón, creemos que solamente quien hace la reflexión teológica son los hombres y los varones, ¿no? Y a veces también, como bien dice, que seguramente lo vamos a retomar más adelante, la teóloga Mary Daly, ella habla de que entonces creemos que los hombres también tienen esa construcción divina, ¿no? Esa construcción de Dios. Entonces, desde esta perspectiva, yo diría, eso es lo que estamos deconstruyendo, de construir lo que significa el patriarcado, por un lado, los sistemas patriarcales, lo jerárquico, las jerarquías de cómo entendemos desde nuestras religiones la construcción teológica, y por otro el quiriarcado, ¿no? Que esa es una apuesta que hacemos las teólogas feministas y que trabajó muy bien Elizabeth Schuller-Fiorenza al hablar del quiriarcado, ¿no? De ese quirios. Entonces, bueno, ¿cómo deconstruir el patriarcado desde este sistema opresor que está dominado por los pactos patriarcales, ¿no? Por un lado están los pactos patriarcales del capitalismo neoliberal, que eso ya lo hemos analizado bastante, de diferentes líneas, pero también este patriarcado que no es una persona, que no es un varón, que no son los varones, sino que es una institución, ¿no? Y en esas instituciones está la iglesia y están las religiones. Y entonces desde ahí vemos que nuestras iglesias, nuestras religiones son las más patriarcales de los sistemas que construimos, ¿no? Que construimos esta humanidad. Y podemos hablar de las iglesias, de la academia, de la cultura, de los estados. Entonces, la apuesta que hacemos es de construir estos sistemas patriarcales, ¿no? Decimos, las mujeres no estamos en contra de los hombres, sino estamos en contra de los sistemas autoritarios patriarcales. La otra apuesta que tenemos que reflexionar es cómo deconstruir la visión jerárquica, ¿no? Esta postura piramidal donde solo existe quien manda o existe quien manda y existe quien obedece, ¿no? Y en nuestras iglesias normalmente quienes mandan son los hombres, también con esta construcción del Dios varón. Por eso, ¿cómo podemos ir reflexionando sobre esta diversidad también del cuerpo del mismo Dios, ¿no? Que bueno, este es otro tema más adelante que tiene que ver con la teología queer. Entonces, desde ahí el tema de la jerarquía. Y por otro lado, lo que ya les comentaba, de construir el sistema quiriarcal. Este sistema que significa Kyrios, Señor, el reino, el pater familia, el que es la cabeza de la familia. Esto también cómo lo podemos deconstruir, y Elizabeth Schuller-Fiorenza habló del quiriarcado, ¿no? Creemos que la cabeza de toda esta construcción religiosa judio-cristiana pues es un Dios hombre, varón en el Hijo, que también vamos a hablar más adelante, es Jesús varón, y que dicen que las mujeres estamos peleadas por este concepto y no, después les voy a explicar por qué, y el Espíritu Santo, ¿no? Que no sabemos qué sexualidad tiene, pero sí tiene
una esencia de la ruach, una presencia divina, que es este amor entre padre e hijo, pero que sí puede ser desde la perspectiva feminista, ¿no? Entonces, desde aquí deconstruimos esta apuesta del quiriarcado, ¿no? De este piramidal que está todos y mandando a todos y quienes estamos obedeciendo, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos en nuestras iglesias, ¿no? Realmente, bueno, ahora seguramente Rebe nos va a comentar más, pero es el que manda es el pastor, el sacerdote, el ministro, ¿no? También con la figura de varón. ¿Cómo deconstruimos esto y cómo Schiller Florencia nos habló de este quiriarcado, ¿no? Cómo dejar de pensar en ese Dios, hombre, Señor, omnipotente. Bueno, pues en esta apuesta, ¿qué es lo que hacemos las teólogas feministas? Ir deconstruyendo, deshaciendo estos conceptos que nos han ido dividiendo, ¿no? Entre hombres, mujeres, y también lo que apostamos es por incluir todas estas diversidades, todos estos cuerpos, todas estas presencias de cómo entender. De hecho, ya había terminado prácticamente Gaby Juárez, entonces vamos a proceder como de manera un poquitín más casera mientras el tema general, auditorios, se compone, ¿ok? Adelante. La maestra Rebeca ahora toca su turno para mostrarnos esta introducción, digamos, para lanzar algunas ideas generales, así como lo hizo Gaby. Listo, vamos a transmitir caseramente. Les dejo la palabra a Rebeca Montevallo. Adelante, por favor. Ok, espero que todo esté bien. Decía que bueno, en América Latina prácticamente la incidencia de la teología judeocristiana es la mayoría de los y las que vivimos aquí, y quería compartir cuáles serían los presupuestos de las teologías feministas latinoamericanas. Si bien voy a abreviar algunas cositas, también por el tiempo, decía Gaby que las teologías feministas parten de la diversidad y pluralidad de contextos, así como los propios feminismos. Tenemos que hablar en plural, no hay feminismo, sino hay feminismos, y cada teología feminista tendrá sus propias aristas y especificidades que veremos en un momento más. La base común es la desigualdad y las injusticias entre los géneros y la búsqueda de igualdad de condiciones. Entonces, así también en las teologías feministas se van descubriendo voces propias, rostros a lo largo del desarrollo de un planteamiento de visiones alternativas y liberadoras, y más tarde en algunas preguntas vamos a compartir un poco al respecto. ¿Cuáles serían algunos de estos presupuestos, aportes y tendencias de las teologías feministas latinoamericanas y del Caribe, que en el 1992, cuando el encuentro, bueno, el llamado encuentro de los 500 años entre América, que no hay ningún encuentro, la tierra madura se llama Abya-Yala. Entonces, el nombre que se usa para designar a esta tierra madura, Abya-Yala, es nuestra tierra. En este sentido, toda teología, diríamos, es contextual, pero no toda teología es liberadora, ni mucho menos. Quería compartir que si bien abrevamos en décadas pasadas de las teologías feministas europeas y norteamericanas, y ante la crítica de que todo lo copiamos y todo queremos establecer modelos que no son propios de nuestros contextos de América Latina, afirmamos hoy que ya hay bastante desarrollo sólido desde las propuestas de alternativas latinoamericanas y del Caribe. Como bien dijo Gaby, las teologías feministas surgen desde las resistencias ante las violencias hacia las mujeres, hacia los cuerpos, que se han excluido de espacios, de las reflexiones, pero también se ha excluido de los aportes de otra visión y cosmovisión del mundo. Y es feminista en tanto hace una exigencia de irrumpir en la igualdad en los espacios sagrados, como bien dijo Gaby. Entonces, la teología judeocristiana es patriarcal y es hiriarcal. Ivonne Guevara, nuestra teóloga de cabecera, Ivonne Guevara, brasileña, ella habló en los años 90 sobre las fases de la feminización en la teología. Uno es que las mujeres empezamos a descubrir en la Biblia, en la teología y en la iglesia, con una conciencia de mujeres, otras visiones de las propias mujeres desde contextos de opresión. Nos empezamos a descubrir las mujeres relacionadas con las teologías, con las eclesialidades y los textos sagrados
Te escuchamos, ¿eh? En segundo lugar, ¿sigo hablando? Es que aquí el eco está fuerte. Ah, sí, sí se escucha un eco. Creo que ya. Sí, descubrimos las mujeres como sujetos históricos, desde la teología, la Biblia y la Iglesia. En segundo lugar, Ivonne decía que hay que trabajar con feminizar los conceptos teológicos patriarcales, lo que ya bien comentó Gaby, o sea, este Dios blanco, burgués, varón, que excluye, inclusive guerrero, ¿no? Un Dios guerrero y no un Dios conciliador, dando lugar a nuevas lecturas también desde la antropología bíblica propiamente, con una crítica al poder, a la dominación y a la explotación. Y un tercer, en el proceso de la feminización de las teologías, Ivonne Guevara fue en América Latina de las primeras teólogas que empezó a hablar sobre un ecofeminismo holístico. Es decir, para las teologías feministas, el todo atraviesa la vida, la naturaleza y el cosmos. Y entre estos aportes de las teologías feministas latinoamericanas, primero, diríamos que las teorías de género que se aplican para cómo leer la Biblia, cómo hacer una nueva interpretación bíblica, cómo descubrir nuevos procesos eclesiales en la condición y situación de las mujeres. Y como bien apuntó Gaby, decir teorías de género hace 30 años es muy diferente a de qué queremos decir con identidades sexogenéricas ahora, con toda la apertura a la diversidad y el reconocimiento de la diversidad sexual. Otro aporte de las teologías feministas serían que establecimos una nueva manera de hacer metodología en descubrirnos a nosotras mismas, pero también descubrir los planteamientos de las mujeres. Y como bien dijo Gaby, partimos desde las experiencias del cuerpo, pero también hacer una crítica a todas las justificaciones teológicas y biológicas androcéntricas que nos han excluido. Un tercer aporte en esas metodologías feministas es tomar conciencia de la exclusión. También Gaby habló de la conciencia. Buscarnos las mujeres, dónde estamos las mujeres, cómo estamos las mujeres, en las tradiciones bíblicas, en las iglesias o en las tradiciones teológicas, pero también reevaluar estos métodos de hacer teología, de los cuales se nos han excluido, y que ha sido una de las críticas quizás a las teologías feministas, de que no hacemos las teologías de acuerdo a los cánones establecidos en las teologías sistemáticas, por ejemplo, ¿no? Digo, sean evangélicas o sean católicas. Otro gran aporte, y que ha sido parte también de mi experiencia de docencia, serían las hermenéuticas feministas. ¿Qué queremos decir cuando queremos leer la Biblia de otra manera? Las mujeres hemos utilizado mucho la metodología de la sospecha ideológica, la sospecha política, la sospecha social, porque el texto bíblico está genéricamente construido desde una estructura patriarcal. Entonces, las hermenéuticas feministas partimos de la experiencia, del cuerpo, de la conciencia de las mujeres y planteamos una deconstrucción. El texto en sí mismo está ahí y no va a cambiar. Lo que cambia es la forma y la conciencia de tomar este texto en tanto sea un aporte liberador y no de opresión para las mujeres. ¿Y cómo podemos volver a reconstruir, replantear las autoridades bíblicas, los textos sagrados? Yo diría, yo soy protestante, pero diría desde la tradición católica romana, pues también la tradición del magisterio, que es un eje vertebral para la Iglesia Católica, pero en el caso como protestante yo diría, decimos que la Biblia es nuestro único texto de norma de fe y conducta. Sin embargo, ¿cómo hemos leído la Biblia y cómo la hemos interpretado para poder excluir a la otra parte? Bueno, la mayor parte de las iglesias hay mujeres, sin embargo, no, aún todavía muchas no tienen liderazgos de mujeres y menos un reconocimiento a los ministerios sagrados. Y otro aporte que creo que es muy rico dentro de las teologías feministas es, como dijo Gaby, es romper los esquemas y los dogmas y saber que las espiritualidades, las ritualidades, llamémosle liturgias, cultos, misas, las mujeres y las diferentes identidades sexogenéricas, seguimos descubriendo nuevos rituales y construyendo otras comunidades alternativas, más allá, insisto, de los dogmas y las confesiones. Y también, ¿por qué no? Cuando decimos, yo siempre digo que la teología feminista es ecuménica, o sea, nace más allá de los dogmas y las confesiones, porque lo que queremos es romper con nuestros propios esquemas patriarcales en las diferentes eclesialidades. Y está en marcha, y yo diría que esto no termina,
el desarrollo de hacer nuevas teologías, digo, para aquellos que estamos estudiando teología, las nuevas teologías sistemáticas, feministas, las nuevas pedagogías teológicas feministas, un nuevo acercamiento a las cristologías feministas, las éticas teológicas feministas. Es decir, todo el gran abanico de lo que se acuña o se sistematiza en una carrera, digamos, de teología o de ciencias religiosas, todo verlo desde una perspectiva, feminista. Yo lo dejaría aquí también para dar lugar a algunas preguntas, otras inquietudes. Gracias. Gracias, Rebeca. Gracias, Gaby. Igualmente, traemos como planteadas algunas preguntas como para incrementar un poco el discurso aquí sobre la mesa y posteriormente poder también abrir los micrófonos, espero que sin eco, al público. Entonces, primeramente una inquietud que nos surge a varias de nosotras que no necesariamente hacemos teología feminista es ¿quiénes hacen la teología feminista? Todos, todas, todes pueden hacer teología feminista. ¿Quiénes son los sujetos que hacen esa teología? Y no solo teología feminista, sino pensamiento feminista. ¿Todos podemos pensar feministamente? Es una pregunta que dejo sobre la mesa. No sé si alguna de... Gaby, por favor. Ya nos contó. Ahí estás. Gracias. Pues yo creo que todos podemos hacer teología desde nuestros cuerpos. Entonces, el apellido del feminismo, también hemos aprendido las teólogas feministas que no nos podemos casar con el tema, la palabra feminismo, ¿no? Pero sí nos podemos casar casar con esta apuesta de la diversidad de nuestros cuerpos, de hacer reflexión desde las mujeres, porque lo que decíamos y también comentaba Rebe, ¿no? Si hacemos teología desde nuestros cuerpos y optamos por reivindicar nuestros derechos, como lo hizo la primera ola, la segunda ola y la tercera ola del feminismo, creo que ahí estamos haciendo feminismo. Ahora, si le queremos poner el apellido, porque a muchos les hacen ruido y también en nuestras iglesias les hacen ruido, muy bien, y yo doy la bienvenida, pero si no le queremos poner el apellido, pero sí ponemos y hacemos una reflexión teológica liberadora desde nuestros cuerpos, desde nuestras cuerpas, me parece que todos y todas podemos hacer teología y teologías feministas, teologías de los cuerpos. Y bueno, aquí va la otra apuesta y propuesta que hacemos las teólogas, que ya no hay una sola teología, ¿no? Sino hay teología de la diversidad, teología de los cuerpos, teología queer, teología indígena, teología ancestral, ¿no? Desde teología del Abya-Yala, teologías del Abya-Yala, teologías de los indígenas. Y yo ahora estoy hablando y quiero reflexionar, estoy reflexionando desde mi apuesta y propuesta de trabajo de investigación sobre las teologías de las mujeres buscadoras de sus desaparecidos, ¿no? De sus hijos y familiares desaparecidos, que en México pues tenemos más de 120,000 personas desaparecidas, ¿no? Entonces, desde allí yo creo que sí podríamos hacer teologías. Lo que yo también comento es que a veces los hombres, varones un poco hegemónicos, ¿no? Con esa construcción de ser varón, se dicen feministas o se dicen que hacen teología feministas, y ahí sí no estoy de acuerdo, ¿no? Ahí yo digo que yo creo que tendrían que poner, no sé, teologías de las masculinidades o teologías desde su ser de varones, pero creo que todavía hablar de una teología feminista de que pasa por los cuerpos de las mujeres violentadas, pues yo creo que queda grande el título, ¿no? Ya me salió la frase de Shakira que queda grande, pero creo que sí queda grande el título, ¿no? Entonces, bueno, sería otro tema para reflexionar y compartir. De acuerdo, Gracias, de acuerdo, Gaby, contigo. Exacto. Creo que todos podemos hacer teología. Teología feminista, quizás no todos y todas y todes, porque es una nueva visión y como visión del mundo. Es un ser y estar en el mundo de manera alternativa, liberadora. Siempre, bueno, Ivonne Guevara u otras teólogas también dicen, si la palabra de Dios no te libera, pues no es palabra de Dios. Y está muy claro. O sea, si nos oprime, si yo leo algo y me oprime, si estoy en una comunidad eclesial y me oprimen y me excluyen, pues por supuesto que no hay liberación. Entonces, yo diría, partiendo más también de esa
de ese sentido liberador desde lo sagrado y hacia lo sagrado, es que podemos hacer teología feminista. Estoy de acuerdo, Gaby, cuando dices, a veces no tenemos que poner tanto los títulos que asustan a muchísimos y que forman una muralla o una barrera, ¿no? Pero sí, desde tu cuerpo, tu experiencia y tu propia liberación. Entonces, sí, no tenemos que meternos a estudiar teología para hacer teología, pero sí podemos hacer teología desde donde estamos. Y ya Gaby comentó algunas de las especificidades que ahorita podríamos comentar más, ¿no? Las diferentes teologías feministas. Aquí, digamos, también me tiene un poco de ruido y a partir de este planteamiento de especificidades, ¿no? De títulos o apellidos que a veces damos a las disciplinas o a los pensamientos. Otra de las preguntas es, a ver, ¿cómo entendemos o cuál es la especificidad o particularidad de las teologías feministas en América Latina? Porque sabemos que en las primeras olas, a lo mejor del pensamiento feminista, corrió más, digamos, una reflexión que era anglosajona o inclusive que traía muchas raíces europeas o europeizantes, pero hoy por hoy los planteamientos feministas, teológicos, filosóficos, humanísticos, ¿cuál es la especificidad de América Latina? ¿Qué le imprime? ¿Cuál es el sello que le imprime la experiencia de América Latina a este pensamiento de las teologías feministas en la actualidad? No sé, Rebeca, te paso la palabra y después a Gaby. Sí. Bueno, yo creo que algo, iba a decir nuevo porque la palabra no es correcto decir nuevo, sino lo que sigue en desarrollo, diría desde América Latina, desde Abya Yala, sí serían las teologías feministas decoloniales, que también la decolonialidad es un trabajo, como bien dijiste, Mariana, desde muchas disciplinas. Sin embargo, decir teologías feministas decoloniales implica ya algo más, un plus, porque está el reconocimiento precisamente a una visión alternativa, contraria o nueva, diríamos, a la visión de Occidente, entre comillas, a todo lo que nos han impuesto. Entonces, para mí sería como estar actualizando constantemente esta visión crítica y, bueno, yo le llamaría teologías feministas decoloniales, que igual no queda como una etiqueta, sino como un trabajo y un proceso también de una nueva reflexión y con mucha más apertura a todas las diversidades, ¿no? Gaby, por favor. Sí, estoy de acuerdo con Rebe y también diría que si son estas teologías descoloniales, también pasa por el cuerpo de las mujeres en América Latina y que son las mujeres pobres especialmente, ¿no? Entonces puedo hablar de estos cuerpos de dolor, de estos cuerpos que siguen siendo violentados, como son las migrantes, como son el tema de los obreros, las obreras, ¿no? En el Día Internacional en contra de la violencia de las mujeres, el tema de los feminicidios, ¿no? Que en nuestro país tenemos 11 feminicidios diarios. Entonces, creo que desde allí las teólogas, los teólogos, les teólogos, tendríamos que hacer esa apuesta, ¿no? De reflexionar qué nos dice Dios, ¿no? Cómo entendemos a Dios, cómo entendemos a la divinidad desde nuestros cuerpos, ¿no? Y sobre todo de estos cuerpos que seguimos siendo vulnerados, como estos cuerpos abyectos, ¿no? Que decimos y que los situamos desde los excluidos. Y hacemos una crítica ahí también al capitalismo y al neoliberalismo, ¿no? Que es ese matrimonio que se ha enlazado en todo el mundo y está haciendo las brechas más grandes, ¿no? Ahora que tuvimos un foro de brechas, si ya hemos roto las brechas, pues están haciendo más grandes estas brechas desde este sistema capitalista neoliberal. Ahora siempre está como este argumento de hasta dónde el pensamiento, nosotros en filosofía, por ejemplo, lo planteamos mucho con las tesis de Feuerbach, ¿no? Si el pensamiento solamente es pensar o tiene una incidencia, una transformación de la realidad. La pregunta de mi parte también sería si las teologías, las disciplinas teológicas, el pensamiento que ha tenido todo un desarrollo en estos últimos años a nivel disciplinar, ¿qué incidencia o qué reflejo o cómo podemos comenzar a hablar de teología no solamente disciplinar, teórica, sino también práctica? ¿Cuáles son las prácticas teológicas actuales, feministas, que pudiéramos encontrar? Digo, creo que ya puedo leer lo que Gaby nos va a decir, especialmente en este acompañamiento a las víctimas, madres, hermanas,
cuñadas, amigas de desaparecidos, desaparecidas, pero ¿cómo pensar y cómo ejercer una teología, un pensamiento que no nada más se quede, digamos, en el influjo abstracto, ¿no? Y poder llegar a transformar, a incidir o a dar lugar a otras realidades y a la transformación de esta, que particularmente en este contexto que hablábamos, Latinoamérica, México, está totalmente atravesado, cruzado por el ámbito de la violencia. Gaby, por favor. Pues sí, ciertamente hablaría de esto, ¿no? Y diría que tendríamos que hacer una teología de la Ruach divina, que es esta presencia de Dios, del Dios, diosa, de la divinidad, ¿no? Si queremos hablarlo así, que mueven las mujeres, ¿no? Que está moviendo a las mujeres, que está moviendo a las personas, que está moviendo a los más vulnerables y que va por el ámbito de las resistencias, ¿no? Resistencias que creo que es la esperanza del contexto de América Latina. Y sí creo que las mujeres en todos sus ámbitos, en diferentes países y especialmente, yo siempre digo, las mujeres buscadoras son la esperanza de este país, ¿no? En este contexto de tanta violencia y desaparecidos, desaparecidas. ¿Y cómo hacemos esa reflexión? Pues desde la Ruach divina que mueve nuestras entrañas, ¿no? Que mueve, yo siempre digo, nuestras tripas, nuestro cuerpo y nos hace buscar, nos hace salir a encontrar, nos hace buscar a nuestros desaparecidos, pero también nos hace salir a buscar dignidad, una vida digna, ¿no? En este contexto del 8M. Rebeca, no sé si tengas alguna palabra al respecto de esta pregunta. Sí, claro. Si me defino como teóloga feminista, también, bueno, soy pastora de una iglesia bautista protestante. En mi caso, pues sí, desde mi ser mujer, desde mi cuerpo, desde mi experiencia, desde mi tradición, puedo explorar también, o sea, mi afirmación por la teología feminista en mi manera de ser y estar en el mundo. Por una parte, también estar muy comprometida con una teología liberadora, de apertura, de diálogo, de no exclusión. Es decir, todos esos principios para mí desde la teología feminista pues también inciden en crear otro tipo de comunidades alternativas también eclesiales. Insisto mucho más allá del dogma y la confesión porque eso nos cuesta mucho. A los que hemos crecido en espacios eclesiales bastante, yo diría patriarcales, de dominio y bueno, muy jerárquicos. Entonces, las mujeres resistimos ante esa teología impuesta y podemos descubrir una nueva manera de ser, de ser iglesias, ¿no? En mi caso, bueno, podría hablar con respecto a otras confesiones, ¿no? Que nos tenemos que guiar de acuerdo al pulso de este espíritu de la Ruach que decía Gaby, y también de otros elementos de ritualidad, ¿verdad? Que arriesgarnos y ser valientes para hacerlo. Entonces, para mí, el hacer una reflexión desde la teología feminista va a incidir mucho, muy cotidianamente, en tener la libertad de hacer otra ritualidad. Y creo que eso sí, hay muchos aportes muy ricos de las teólogas feministas, porque no tenemos como un parámetro de decir esto está bien o está mal, sino es descubrirnos y entrar en contacto con lo sagrado de diferentes maneras. Por eso yo insisto y creo que la teología feminista nace más allá de lo religioso y dogmático y confesional, y se atreve a entrar a otros espacios sagrados donde nos apropiamos de esos espacios, ¿no? Ahora, a mí me surge una pregunta con esto que estás diciendo, Rebeca, y luego quisiera hacer otra pregunta ya más dirigida incluso al público, como para incitar a algún tipo de diálogo también con ustedes, ¿no? Con ustedes. Pero, a ver, Rebeca, hablabas de podemos hacer lo que queremos porque finalmente es un pensamiento que está surgiendo, emergente, aunque también ya tiene una tradición. Claro. Es decir, o sea, ¿cómo convive el pensamiento feminista, la teología feminista, con una tradición, ya no la otra, sino con su propia tradición que ya se está forjando a lo largo de estos años? Me surge esa inquietud con respecto de lo que decías, ¿no? Sí, yo creo que se puede ser coherente, o sea, yo insisto mucho en eso, a veces las etiquetas nos apartan en lugar de unirnos. O sea, creo que podemos ser capaces de entrar en un nuevo diálogo con un lenguaje particular, sí radical, porque pues sí hay una radicalidad en lo que hacemos. Sin embargo, creo que es posible la conciliación y la convivencia, porque si lo que queremos es transformar
seguir transformando estas relaciones, bueno, de opresión, de violencia que estamos viviendo, sí necesitamos entrar en un lenguaje también de apertura y de conciliación. Y conciliación no quiere decir, a veces tenemos que ceder o conceder situaciones, sí, pero siendo coherentes con lo que creemos y con lo que afirmamos. Lo que sí quisiera compartir es que generalmente se hace mucha crítica a las nuevas ritualidades feministas o dentro de las espiritualidades feministas, porque no están de acuerdo a los cánones que nos han dicho, ¿no? Pero yo decía, sí podemos hacer con toda libertad lo que queramos, en tanto también podamos invitar a otras y a otros y a otras, ¿sí? A que podamos también formar parte de esa comunidad humana, yo diría, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que es posible. Y eso lo va dando la experiencia, ¿sí? Porque yo puedo cortar y tener una decisión, y eso tampoco creemos las mujeres feministas. Las mujeres feministas creemos que hay que pensar, actuar también en colectividad, ¿no? Para hacer comunidad humana, que es lo que necesitamos hacer. Gaby, ¿con esto quieres compartir algo? Pues, no sé, a ver si entendí bien la pregunta, pero yo creo que pienso en un poco la crítica que nos hacen incluso las feministas, a las teólogas feministas, porque estamos dentro de este sistema, ¿no? Dentro de un sistema que ya había dicho patriarcal, jerárquico. Entonces, desde allí, yo creo que podemos decir que ahí estamos rompiendo brechas, ¿no? Que estamos abriendo grietas y que por eso seguimos en estas instituciones fuertes, pero que también hacemos nuestros propios procesos, ¿no? Porque tenemos una agencia como mujeres dentro de estas instituciones, ¿no? Y recordaba ahorita a Lorena Camnal, que ella es de Lapsia Ayala, ¿no? Una feminista, y la estoy trabajando porque habla de las espiritualidades, ¿no? Y ella critica muy fuerte las espiritualidades ancestrales patriarcales. Y ella dice, yo rompí con esta línea que me decían quién era Dios, quién eran mis ancestros, la divinidad para su pueblo, para sus comunidades. Desde el Lapsia Ayala, yo rompí también con eso y hice ese ejercicio, ¿no? De seguir allí dentro y hablar de mis propias espiritualidades con cuerpos de mujeres, ¿no? Ella habla de mujer lesbiana, indígena, ¿no? Negra. Entonces, por ahí, yo creo que también nos toca, ¿no? No sé si por ahí va la pregunta. Bueno, y quizás lo que queríamos añadir es, digo, de acuerdo con lo que dice Gaby, es que hay un movimiento también dentro de América Latina de teólogas postbíblicas, es un ejemplo. Sí, son teólogas postbíblicas, entonces si uno está reunido en algún grupo, bueno, algunas seguimos utilizando la Biblia, porque bueno, yo sí creo que la Biblia, si la leemos con una nueva lectura, sigue siendo liberadora, o sea, como texto sagrado, sin embargo, para otras ya no. Y también somos capaces de convivir, ¿verdad? Con estas otras feministas que son postbíblicas. Pero había el ejemplo de Lorena también, o sea, las teologías indias no se llaman teologías feministas, por ejemplo, ¿no? Se llaman teologías indias comunitarias, feminismo comunitario, etcétera. Entonces, más bien es cómo descubrir tu propia formulación y tu concepto, pero si al fin buscamos ese bien común de liberación y dignidad. Entonces, yo creo que como que seguimos abriendo puertas y descubrimos también cosas nuevas, y creo que en esto sí se vale. O sea, que podamos no quedarnos encerradas, ¿no? En estos cartabones institucionales. A ver, creo que lo que nos va dando como pauta esta discusión es entender que las teologías feministas nacen de los contextos. O sea, no se pueden, digamos, pensar o imaginar que son argumentos abstractos, sino nacen de cuerpos contextuados, es decir, con realidades que marcan la experiencia de las familias, de las mujeres, de sus historias personales, colectivas, inclusive dentro de una cultura determinada. Mi pregunta más bien, y también para el público, es para emprender una suerte de diálogo, es cómo desde los contextos de nuestras universidades, por ejemplo, ahorita que estamos conectados Ibero México, Ibero León, cómo desde nuestros contextos en un país que está atravesado por una situación, una realidad de rotunda violencia, no nada más violencia física, ¿no? Cómo en estos contextos, cómo la universidad puede ser un lugar generador, cómo se educa, digamos, en el ámbito de las teologías o de los pensamientos feministas. O sea, ¿cuál es el papel de las universidades con toda esta afrenta y desde este contexto particular que son las universidades, nosotros Ciudad México, particularmente ustedes en León?
¿Cómo educamos a nuestras nuevas generaciones en esta nueva perspectiva, no solo abstracta, sino en esta nueva forma de experimentar nuestros cuerpos, nuestras relaciones, la manera en cómo escuchamos, en cómo damos la palabra, la manera en cómo establecemos grupos, inclusive nuestra propia espiritualidad, nuestra propia interioridad, cómo educamos, inclusive como universidad jesuita, me permito hacer esta especificidad también en mi pregunta, en estos nuevos pensamientos que ya tienen un rato haciéndose, ¿no? Lo pongo sobre la mesa para las dos panelistas, pero también para la Universidad de León y para nuestro público que está aquí enfrente. No sé si alguien quiera comentar algo, dar pie también al diálogo. Sí, pues yo no sé si quieran compartir algo del público. Digo, pues sí, la universidad es esencial lo que estamos haciendo. Simplemente lo que estamos haciendo ahorita, pues puede ser más inédito, ¿no? O digo, hay mucho movimiento ahorita aquí en la Universidad de México por el 8M, etcétera, ¿no? Supongo que también en León. O sea, primero es cualquier universidad, o sea, como un centro de pensamiento, de reflexión, de crítica, digo, sea pública o sea privada, o sea, creo que es esencial, ¿no? Y me parece que, y toda espiritualidad, en este caso espiritualidad ignaciana, pues también, o sea, releernos desde esta espiritualidad ignaciana, redescubrir, pero actualmente, ¿qué es lo que la Universidad Ibero, con estos valores en su naturaleza y esencia, deben de hacer? Y bueno, lo estamos haciendo aquí, en estos espacios, abriéndolos, ¿no? Aquí tengo la mano levantada de Pío. No sé si tenga habilitado el micro. Sarita, ¿nos harías favor de habilitarle el micrófono? Aunque ya no lo veo. O bajó la mano. Hola. Adelante, Pío. Hola, ¿sí me escucho? Sí, sí te escuchas. Sí, te escuchamos. Yo considero que basándonos en esto de la teología feminista, siento que primero que nada tenemos que hacer entender a las personas que la religión y el feminismo no están separados. O sea, siento que esta fue una de las mayores como sorpresas en esta plática. Yo me considero una persona ateísta y pues la verdad creo que lo primero que se debe hacer es quitar el velo de que si eres feminista tienes que ser ateo y si eres religioso no puedes ser feminista. Así que pues básicamente como comenzar a hacer una introducción ante la idea de que ciertos cánones o ciertos valores de la iglesia pueden ser implementados en el discurso feminista que tú sigas, ya sea feminismo ecológico, feminismo un poco radical, feminismo inclusivo, feminismo afrodescendiente, lo que sea. También, pues en sí, lo que comentaban ustedes de apropiarse de que pues que toda la religión o todos los ritos dependen del contexto, también significaría replantear cómo los pueblos originarios hacían los ritos. Generaban los ritos o el propósito de los ritos relacionados con el propio cuerpo de la mujer. El hecho de que nuestros pueblos originarios hicieran una destrucción al corazón, porque para ellos era la madre nutriéndose de la sangre para que diera fertilidad, se podría como hacer, basándonos en el análisis feminista, es asociado pues al concepto de la menstruación. Así que pues sí siento que es como preguntarnos y entender como el porqué de estos aspectos y cómo a lo mejor no es literalmente como hay que sacrificar un corazón, pues no, pero decir como qué podemos hacer o qué yo puedo hacer durante mi proceso de menstruación en la cual yo tenga esta conexión con mi propia espiritualidad o con mi diosa que me diga así como de lo que estás haciendo es un proceso que va a ser una elevación, no de que tienes que de a fuerzas tener bebés, sino que estás en un proceso en el que eres una mujer fértil y a lo mejor puedes desarrollar tus propios ritos que hagan sentirte bien al hecho de tu menstruación, que es un ejemplo que podría tomar en consideración. Gracias, Pío. Sí, de hecho, esta vida de lo simbólico y de lo ritual finalmente siempre ha ido de la mano de la vida fisiológica y, como dice Turner, groseramente biológica. Es decir, ahí están, digamos, los elementos que hacen resaltar nuestro origen, nuestra naturaleza, nuestra dependencia colectiva, ¿no? Y precisamente esto que dice Pío está relacionado con una pregunta en el chat, también por si quieren poner preguntas en el chat, de parte de Judith a todos, que nos dice, ¿qué elementos de ritualidad podemos implementar
en nuestras iglesias que vayan de la mano con la teología feminista. Le doy la palabra a las panelistas con respecto a lo que dijo Pío, con respecto a la pregunta también de Judith, y volvemos también al público si alguien tuviera otra pregunta. Rebeca. Bueno, un ejemplo muy claro, y creo que ya lo mencionamos Gaby y yo, es atrevernos a decir que Dios es, bueno, en la teología decimos Dios es un espíritu, ¿no? Pero el espíritu generalmente es masculino, es varón, o sea, la gente lo asocia, o el padre, ¿no? O sea, lo masculino. Cuando hablamos de la rueda de la sabiduría, de la sofía divina, ya exploramos otra manera de acercarnos a esto sagrado, ¿no? Que lo sagrado es la sagrada, o lo sagrado, o le sagrade. Entonces, ¿cómo ir quitando también la cuestión sexuada, diríamos, dentro de nuestra limitación humana, ¿no? En los rituales. Y esto es cambiando también como la parte teológica. O sea, Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Sí, pero ¿cómo se explora o se resignifica para saber que es algo mucho más allá de nuestra concepción sexuada humana y nos llega a todos y a todas y a todes? Entonces, porque luego también aquí, si hemos excluido a las mujeres, ahora imagínense la cuestión de la diversidad sexual. O sea, muy bien, Pío, lo que decías, ¿no? O sea, hemos disociado la parte de religiosidad, o bueno, sí, religiosidad con la parte de feminismo, pero si le quitamos lo feminista, hay que explorar una nueva espiritualidad que es abierta y que incluye a todos y a todas por igual. Entonces, en esta manera hay una libertad también de descubrir lo sagrado de diferentes maneras, ¿no? Y seguir explorando. O sea, yo creo que pues, cada quien en su propia iglesia puede tener otras maneras, pero lo importante es que toda la comunidad se siente incluida. O sea, todas y todos y todes, es una manera de explorar lo sagrado. Entonces, yo creo que ese es un buen ejemplo, ¿no? Habría otros ejemplos, pero me refiero a que sí hay que descubrir, o sea, cuáles funcionan bien para que todas y todos y todas se sientan adentro, ¿verdad? De esta posibilidad de descubrir lo sagrado. Gracias, Rebeca. Gaby. Bueno, aquí diría dos cosas. Yo creo que las teólogas feministas siempre hemos criticado estas ancestralidades, ¿no? De indigenistas, las ancestralidades que tienen este sesgo patriarcal, como ya lo había comentado, en este sentido, ¿no? Que nos comentaba la compañera, ¿sí? Y me parece que también es bien importante retomar como esta apuesta energética que ciertamente ella comentaba, erótica y espiritual, ¿no? A veces estas palabras, por ejemplo, el eros, nos suena a erótico y a sexual genital, sexo genital, y no va por ahí, sino es ese eros que nos hace y nos mueve, nos da fortaleza. Y yo muchas veces es lo que yo lo que yo digo espiritualidad feminista, ¿no? Que mueve a las mujeres a seguir buscando este eros, esta energía, esta espiritualidad, esta ruaj. Y bueno, en el tema de qué vamos a implementar en nuestros ritos, en nuestras iglesias, yo las invito a que busquen al romero. Las hierbas de romero, las hierbas de todas estas hierbas ancestrales, sabias, que nos dan sabiduría y nos ayudan a limpiarnos, nos dan energía, nos hablan, nos dicen que somos parte de esta cosmovisión de la tierra, del cosmos, ¿no? No estamos dominando, como nos dijo en un principio el Génesis, ¿no? También interpretado por esta teología más patriarcal, sino que somos parte de, y entonces las invito a que utilicen el romero, la albahaca, la ruda, que busquemos qué significan estas plantas, qué nos dicen, qué nos sanan, qué energía nos dan, y que nos atrevamos a usarlas en nuestros ritos, en nuestras iglesias, en nuestras tradiciones religiosas, ¿no? Que a veces también son vistas como las brujas, ¿no? Con esta concepción diabólica. ¿Cómo rompemos con todo eso, no? También por ahí las invitaría. Diana, aquí en el público presencial nos dice, más que una pregunta, es un comentario sobre dos aspectos que comentaron tanto Gaby como Rebeca. Gaby, respecto a esta inclusión, incorporación de estos elementos que también pueden estimular una vida ritual importante y que tradicionalmente han sido segregados de la ortodoxia o del oficial, ¿no? Y cómo podemos ir dándole, cómo podemos darle lugar cada vez más en nuestras ritualidades más cotidianas, más
digamos, usuales incluso, ¿no? Y por otra parte, digamos, entablando el diálogo también con Rebeca, Diana le comenta cómo las universidades pueden ser este espacio para ir educando en comprender estas otras formas de practicar los roles. Por ejemplo, hacía alusión a cómo imaginamos siempre la vida de un religioso, de una religiosa, de una monja, ¿no? De estos sujetos tradicionalmente identificados con la vida religiosa, como reservados para el ámbito de lo divino, el ámbito de lo sagrado, el ámbito del Dios, inclusive me atrevo a decir el Dios varón, ¿no? Agregando ese comentario al de Diana, y cómo las universidades pueden ser ese espacio para ir generando estas nuevas reflexiones que nos abran, digamos, un panorama y nos permitan ver, pues, que hay otros sujetos de acción, otras formas de emprender estas prácticas y ir más allá de las casillas, ¿no? Creo que podría concluir así el comentario de Diana. A ver, aquí, gracias Diana, aquí en el público, aquí tengo unas preguntas en el chat, una de Jorge Fernando Heredia. Él nos plantea dos preguntas. La primera me parece muy legítima. Él como varón nos dice lo siguiente: ¿cómo puede uno, siendo teólogo varón, colaborar en este movimiento para patriarcalizar las iglesias, para que las mujeres vayan accediendo a una igualdad real? Y su siguiente pregunta: a veces se nos pide que incorporemos una más clara perspectiva de género en nuestros cursos, lo que pasa por destacar el papel de las mujeres en bibliografías, personajes, etcétera. Cosa que no siempre es fácil, pues hay poco escrito todavía. Sería bueno que hubiera un repositorio que destaque el papel de las mujeres, por ejemplo, en la historia de la iglesia, en las religiones del mundo, en la ética, en la teología, o por supuesto en la filosofía, en la historia misma. Y una última pregunta, ya no de Jorge Fernando, sino de Arturo. ¿Cuál sería la diferenciación o identificación con la teología queer? Felicitaciones y mi agradecimiento por su luz. A ver, 3 preguntas a nuestras panelistas, e igualmente si hay más preguntas en el chat o en el público de León que quieran también levantar la mano, adelante. Entonces, con nuestras panelistas y estas 3 preguntas. A ver, anoto lo de Jorge primero. Ya sé, bueno, varios comentarios, ¿no? Creo que como varón, Jorge, por supuesto, y como teólogo, o sea, despatriarcalizar es cuál es tu actitud y tu conciencia crítica ante una comunidad. En el caso de, si estás en alguna comunidad, parroquia, no sé. Es decir, cómo tu fe o tu espiritualidad tú la estás contemplando y reflexionando con una visión crítica. Es decir, si estamos puros hombres, o sea, creo que hay que intervenir en la igualdad y en la inclusión de nuestras propias compañeras. Lo otro, pues lo que ya comenté, Jorge, que hay que redescubrir realmente, bueno, mujeres en la historia y mujeres a través de la historia del cristianismo, hay muchos grupos de mujeres y ya hay muchos materiales. Entonces yo creo que, no sé si hace 30 años podíamos decir, hay poco material, pero más bien hay muchos materiales escritos de diferentes grupos de mujeres feministas, pero también a través de la historia, Jorge, en el que se ha rescatado realmente esta memoria de las propias mujeres. En la Biblia, leyéndola de otra manera, en la historia del cristianismo. Entonces aquí nada más pues, te invitaría, Jorge, a sí buscar en las redes o buscar bibliografías que sí existen. Por ejemplo, las mujeres feministas, algo que hacemos cuando damos cursos o charlas o conferencias es mencionarnos a las propias mujeres, porque luego seguimos utilizando los nombres de los teólogos, ¿no? Varones. O sea, es un error. Entonces hay hombres y mujeres. Digo, si yo veo que una opinión de un teólogo, me identifico, qué bueno, pero las mujeres tenemos que empezar a hacer uso. Entonces creo que también ustedes como teólogos varones, que utilicen más materiales de mujeres y que lean más sobre las teorías de género, o sea, y en la práctica. Creo que la práctica es bien importante para ir cambiando la forma de ser comunidades, ¿no? Sí, pero en ustedes está mucho de la respuesta, Jorge, la verdad. Y pueden hacer bastante en hacer cambios. Gracias, Rebeca. Gaby, no sé si con estas preguntas o la tercera, que es sobre la diferencia o la relación con la teología queer. Sí, bueno, yo lo primero diría, como a los teólogos varones, es que renuncien a su poder un poco, ¿no?
ese poder que lleva a manipular y a otra vez implementar este sistema jerárquico, ¿no? Donde la cabeza es el hombre. Y después que dejen, que no se preocupen por las mujeres tenemos nuestro propio proceso y somos sujetas, ¿no? De cambios, entonces que no se preocupen por las mujeres, que nos dejen tranquilas un poco. Pero pues sí, ¿no? Desde este renunciar, y yo creo que también va en no hablar solo de las mujeres, sino hablar de los cuerpos, ¿no? Como yo digo, de las diversidades. Y la teología queer, bueno, pues Marcela Altus-Rey, que ahorita es de las principales, diríamos, la maestra de la teología queer en América Latina. Incluso ahorita están presentando el Dios queer, que lo está presentando Ángel, ¿no? Que hizo esta traducción. Pues ahí yo digo que no habría diferencia con la teología feminista, no sé qué me van a decir mis compañeros y compañeras, no habría diferencia cuando optamos por seguir construyendo la igualdad, ¿no? Entre personas. La diferencia sí sería en cómo construimos y cómo vamos entendiendo al Dios, ¿no? Cómo sacamos al Dios del closet, como bien dice la teología queer, ¿no? Y cómo vamos dándole esa fuerza y vamos reivindicando el hablar como raro, el hablar como no normalizado, el hablar como el queer, ¿no? Como una persona queer que se está reivindicando ahora. Gracias, gracias, Gaby. Una pregunta más del público y después la moción quizás para mis compañeras y la Universidad de León. Hay mucho que hablar al respecto. Yo creo que convendría una sesión presencial y evitar estas trabas técnicas eventualmente, no tanto en el marco del 8M, porque también son días muy complejos, sino a lo largo del curso a lo mejor, porque sí es un foro que creo que vale la pena intercambiar, ¿no? Perspectivas, formas de ver, formas de leer, desde dónde estamos parados, diciendo lo que o pensando lo que estamos tratando de compartir, ¿no? En esta colectiva de pensamiento. Entonces, una pregunta más del público. ¿Alguien más que quiera participar del público? ¿Sí te escuchas? A ver. Sí. Bueno, yo, o sea, a mí algo se me ha hecho muy interesante y es que yo formé mis creencias y muchas cosas. Hubo una época en la cual me alejé de todos este tipo de creencias porque me sentía excluida de absolutamente todo y fui aprendiendo que podía escuchar y creer por mi propia cuenta. Me di cuenta de que si yo seguía escuchando y cuestionando todo lo que leía, releer, escuchar nuevos pensamientos, teorías a otras personas y sobre todo a personas que están metidas directamente en el cambio y en cómo pensar diferente, podía cuestionar mis propias creencias y empezar a creer por mi propia cuenta y crear mi propia espiritualidad y yo decidir en qué creer, cuándo creer y cómo creer en lo que creo. Y pues sí, ahí como que me reconcilié con toda la espiritualidad y como si algo me gusta, yo lo voy a investigar y lo voy a adaptar a mis creencias sin excluir a los demás y a todas las personas que puedan pensar y querer cuestionar mis propias creencias o las suyas conmigo. Entonces, sí, nada más. ¿Cómo te llamas? Lucy. Lucy, muchísimas gracias. Gracias por compartir. Yo creo que una de las cosas que pudiéramos considerar o a lo mejor incluso lo que comentaban era incluso conocer más allá de los propios santos que tenemos en el alto bagaje de la teología cristiana, entender cómo las santas empezaron a hacer. Sé que lamentablemente muchas de las santas son mártires y que se relacionan con crímenes o castigos que sufrieron, pero entender cuáles fueron cómo fue su vida y cómo podemos nosotros elevarlas a algo más que a su muerte. O sea, entender que ellas representaban estos ciertos valores y también tenerlas muchísimo más presentes que, no diría más que la de los hombres, sino a la par, porque pues puedo yo decir un montón de santos, pero de santas no, mi conocimiento es muy poco. Y también entender o darle una importancia más a lo que sería como los elementos femeninos de la propia iglesia, personajes como la Virgen María, el entender o incluso de construir la idea de que cómo fue para ella ser madre, no solo madre de, digamos, El Salvador, sino también cómo fue su papel como una madre adolescente bajo la perspectiva
bajo la perspectiva feminista, la idea, también el cuestionamiento de por qué no se visibiliza el dolor que fue dar a luz creo que fue en una granja, en una granjita o en algo ahí. O sea, entender la profundidad de los elementos que a veces dejamos a un lado y que son muy relacionados con las vivencias de la mujer. Y pues ya. Gracias, Pío. Y también me haces pensar, digamos, el valor de los símbolos, ¿no? Para resaltar esas experiencias y que son totalmente distintas, digamos, la vida simbólica desde las mujeres. Pero por otra parte, también cuestionarnos por las comunidades del conocimiento. O sea, no es que no haya santas, no es que no haya historia no es que no haya, ¿no? Es que la comunidad del conocimiento ha producido, digamos, decires, ¿no? Argumentos sobre los pensamientos de varones desde varones. Y ahora nosotras también podemos generar comunidades de conocimiento dándole lugar también a las experiencias y palabras de más mujeres, porque finalmente conocimiento es poder en gran sentido. Entonces las comunidades de conocimiento tienen el poder de decir y siempre de orientar hacia una forma de ver la realidad, ¿no? Pero ahora lo que estamos diciendo es eso, hay que generar comunidades de conocimiento, comunidades de experiencia, comunidades de decires, desde la experiencia de las mujeres, ¿no? Esa es la gran apuesta. Bueno, pues creo que los dejamos picados aquí, nosotros nos quedamos como con ganas de decir más cosas, pero también por respeto a los horarios que ha marcado la Universidad de León, no me queda más que agradecerles a las dos panelistas, Gaby Juárez, Rebeca Montemayor, la invitación de parte de ustedes como Universidad de León, a todo el público conectado de allá, al público de aquí presente, también el que esté conectado de Ciudad de México, y decirles que estamos abiertas pues a seguir charlando, ¿no? No puedo decir que la tecnología nos ayuda porque hoy no nos ayudó, No. sorry, y discúlpenos, pero creo que podemos hacer las cosas más sencillas, ¿no? Sí. Nada más quería decir algo. La Cátedra de Teología Feminista que coordino aquí en la Ibero Ciudad de México, o sea, tiene varios programas, por ejemplo, un diplomado en Teología Feminista de Coloniales que está en marcha ahorita, y en septiembre empieza un diplomado de Introducción al Enfoque Feminista de la Teología Cristiana. Entonces les invito a que se metan a la página de la Cátedra de Teología Feminista, porque me gustó mucho también, Pío, muchas de las cosas que dijiste, hay muchísimo desarrollo también en esos temas, pero muy bien lo que dijiste, hay que explorarlos de otra manera, y no es que no existan, como dijo Mariana, o sea, existen, ya han existido a lo largo de toda la historia, pero hay que descubrirlos, y creo que aquí está la riqueza una nueva perspectiva de la teología, ¿no? Entonces quería hacer eso, digo, son comerciales, pero está bien porque pues exploren que hay espacios propicios para poder apropiarnos de una nueva lectura. Nuevas lecturas. Gracias, Rebeca. No sé, Gaby, una palabra Gracias. de despedida. No, gracias por la invitación. Y bueno, que sigamos explorando también en las teologías feministas, la teología queer, la teología indígenas, afro, las teologías hindús desde la perspectiva o desde desde el feminismo, ¿no? Desde los feminismos hay muchísimo también que explorar, y ojalá que nos volvamos a encontrar con mejor tecnología, Sí. no sé cómo decir, Muchas o gracias. presencial. Claro, Aquí- no fue presencial. Aquí Judith nos echa porras y nos dice, sí ayudó la tecnología, nos vio desde España, así es que en Bueno, algo sí sirvió. Gerardo, no sé si quieres dar una palabra de cierre. Yo les agradezco muchísimo el espacio. Gracias. Es muy valioso para nosotros compartir Lucy, Diana. la mesa. Lucy, Diana y el compañero Alfredo. Muchas gracias y nada, Gerardo, adelante. Pues muy agradecides. Es un privilegio poder compartir estos espacios con ustedes. En lo personal, pues aprendo mucho, ¿no? En mi rehabilitación de mis masculinidades. Entonces, la verdad que es un aprendizaje constante con ustedes. Entonces, bienvenidas, bienvenides. Y estamos, por supuesto, por organizar algo ya en forma presencial. Mariana, creo que es una buena excusa para ya darle forma a esto que venimos trabajando, aunque quizás no sea con nosotros, pero por acá anda Erwin y Mario Montemayor, que andan en el Centro de Formación Ignaciano Humanista, quizás ahí con ellos tendría que ser la iniciativa. En fin, lo vamos platicando, y mientras tanto, pues eso, a nombre de la Biblioteca Jorge Vértiz Campero,
del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Ibero León, del Departamento de Ciencias Religiosas de la Ibero Ciudad de México, muy agradecidos con su participación y estamos abiertos a las comentarios, sugerencias a través de la página de Facebook de la biblioteca. Podemos tener esta retroalimentación. Este diálogo se va a quedar grabado allá, lo vamos a subir y bueno, estamos a gusto con ustedes y ojalá nos encontremos muy pronto. Gracias. Gracias Ibero León, gracias Ibero Gracias. México. Un Gracias. saludo. Adiós.